La violencia entre conservadores y liberales, especialmente en las zonas rurales, fue protagonista en la primera parte del siglo XX. Sin embargo, la violencia en Colombia tuvo lugar en 1948 tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, el 9 de abril de ese mismo año, lo que provocó un estallido social llamado el Bogotazo, y se extendió una ola de violencia política entre liberales y conservadores. Esta etapa se caracterizó por enfrentamientos entre militares de ambos partidos, violencia de zonas rurales, desplazamientos forzados y la creación de guerrillas campesinas para defender sus territorios. La polarización política debilitó al Estado, dando paso a la dictadura militar en 1953 a 1957 con el gobierno de Rojas Pinilla, y finalizó con la creación del Frente Nacional, un acuerdo de alternancia entre liberales y conservadores que buscaban restablecer la paz, aunque marginó otras voces políticas. Ahora bien, en los años 60 las guerrillas recién conformadas en Colombia, principalmente las FARC y el ELN, aún estaban en etapa de consolidación. No tenían la capacidad operativa que desarrollarían en décadas posteriores. Sin embargo, realizaron ataques estratégicos y acciones armadas que empezaron a llamar la atención de la opinión pública, como en 1965 el asalto a Simacota en Santander por parte del ELN, donde saquearon las oficinas públicas y el banco, dejando un manifiesto que anunciaba sus objetivos revolucionarios. Este evento marcó su aparición pública como guerrilla organizada. Y en 1966 las emboscadas en el Tolima por parte de las FARC se concentraron en acciones de guerrilla rural, como emboscadas a patrullas militares en zona del Tolima, su epicentro fundacional. Estas operaciones buscaban ganar control territorial y recursos. Y al final de la década, cuando la guerrilla estaba en su etapa inicial, realizaban secuestros a hacendados y saqueos a fincas para financiarse y ganar su apoyo entre los campesinos. Este tipo de acción se extendió en el Caquetá, Meta y Huila. El 19 de abril de 1970, el candidato de la Alianza Nacional Popular ANAPO, el general retirado Gustavo Rojas Pinilla, perdió las elecciones frente al conservador Misael Pastrana Borrero, en medio de fuertes denuncias de manipulación de votos y falta de transparencia. Este fraude generó indignación entre los seguidores de Rojas Pinilla, quienes veían la oportunidad de transformar el país de forma democrática. Por lo tanto, surgió el movimiento de abril, M19, como respuesta a este fraude electoral. A mediados de la época de los 70, el Ejército de Liberación Popular, este grupo de inspiración maoísta, estaba tomando municipios y haciendo emboscadas en Antioquia y Córdoba. En los años 80 se consolidó el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, uno de los mayores proveedores de cocaína al mercado de los Estados Unidos. Además, el Cartel de Cali, menos violento que el de Medellín, pero igual de poderoso, fue clave en la expansión de rutas hacia Norteamérica y Europa. La década también estuvo marcada por asesinato de jueces, periodistas y candidatos políticos, como el ministro de Justicia Rodrigo Lara en 1984 y el candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. Otro hito que marcó la historia de Colombia ocurrió el 6 de noviembre de 1985, donde el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. El combate entre el grupo subversivo y el ejército dejó cerca de 100 muertos entre magistrados, militares, policías, civiles y guerrilleros, además de varios desaparecidos. Por otra parte, las guerrillas, principalmente las FARC y el ELN, se empezaron a involucrar en actividades de narcotráfico, comenzando a participar en la producción y comercialización de cocaína, controlando laboratorios y rutas de transporte. Esto les permitió financiar sus operaciones militares, aumentar su capacidad de reclutamiento y extender su influencia territorial. Además, a los mediados de los 80 apareció el movimiento armado Quintín-Lame, la primer guerrilla indígena de Colombia. Su ideología era basada en los derechos de las comunidades indígenas.
y fue una respuesta al desplazamiento forzado, la violencia contra las comunidades indígenas y la falta de autonomía territorial, que a diferencia de otras guerrillas se concentraron en reclamar tierras ancestrales, la autonomía indígena y el respeto por las culturas, que finalmente fueron desmovilizadas tras la Constitución de 1991, donde se reconoció los derechos colectivos de las comunidades indígenas y su autonomía en ciertos territorios. En 1990, tras diálogos con el gobierno, el M-19 se desmoviliza y también tuvo un papel político importante en la Asamblea Constituyente, donde se redactó la Constitución de 1991, contribuyendo con ideas progresistas y reformas importantes. Esta Constitución es uno de los hitos más importantes de la historia de Colombia, ya que representó un profundo cambio en el marco jurídico y político, dando paso a un Estado más inclusivo, participativo y descentralizado. El 2 de diciembre de 1993 fue abatido Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín. Esto marcó el fin de una era caracterizada por la violencia y un golpe al narcotráfico, aunque no se logró erradicar el problema ya que otros criminales llegaron a ocupar su lugar. En 1997 el líder paramilitar Carlos Castaño junto a su hermano Fidel Castaño unieron varios grupos de autodefensa regionales bajo la organización de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Las Autodefensas Unidas Campesinas de Córdoba-Verabá, ACCU, lideradas por los hermanos Castaño, fueron el núcleo principal de la unificación. A este bloque se sumaron otras agrupaciones paramilitares del Magdalena Medio, Meta, Antioquia, Casanare, entre otras regiones. Sus objetivos principales eran la lucha contra la guerrilla, la expansión territorial, el control social y el narcotráfico. Las AUC estuvieron involucradas en la masacre de Laro, donde fueron asesinadas 17 personas. Ahora viene en el 2002. En medio de un enfrentamiento entre las AUC y las FARC, estas últimas lanzaron un cilindro bomba que explotó dentro de una iglesia donde se refugiaban decenas de civiles y murieron más de 79 personas, incluyendo niños. Fue uno de los episodios más crueles del conflicto armado, mostrando el uso indiscriminado de la violencia por parte de ambos grupos. En 2008, la rehén Clara Rojas es entregada e Ingrid Betancourt es rescatada junto a 3 estadounidenses y 11 militares y policías. En 2010, el Mono Jojoy, jefe militar de las FARC, muere en un bombardeo en La Macarena, departamento del Meta. Cabe resaltar que entre el 2000 y 2010 se dieron diferentes procesos de paz, como el de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero en su reemplazo surgieron bandas criminales, conocidas como las BACRIM, que están compuestas por organizaciones como los Urabeños, el Clan del Golfo y los Pelusos. Y a pesar de la histórica firma de paz con las FARC, han quedado grupos de disidencias y también el ELN ha continuado operando. Para finalizar, la violencia en Colombia es un fenómeno complejo y multifacético que ha estado presente durante décadas, afectando profundamente la vida social, política y económica del país.